Hace 8 días hicimos un programa con un periodista del Táchira, Gustavo Azócar, quien habló de las dificultades para hacer periodismo allá en esa ciudad, allá en ese país. Me conmovió muchísimo el esfuerzo que hacen, las dificultades que tienen, pero cómo mantienen esa llamita de libertad de expresión allá prendida a un costo inmenso. Y le dije, organicemos un programa en el que hablemos con periodistas de todo Venezuela sobre lo que está pasando, sobre las dificultades y bueno, aquí los tienen y vamos a hablar con ellos. Quiero dedicarle este programa a todos los periodistas de Venezuela, a los periodistas del mundo que, según un último informe que publicó el Economist, es el año en el que más han encarcelado periodistas en la historia. Una labor tan difícil, pero una labor fundamental en la democracia y en la libertad. Gustavo, muchas gracias por ayudarnos a hacer este trabajo y bueno, voy a presentarlos, pues obviamente Gustavo Azócar, quien está en el Táchira, está con nosotros Lenin Danieli, quien está también en el Zulia, tenemos a Stenif Olivares, periodista de Caracas, y a Carla Ávila, quien está en Puerto Ordaz, es decir, todo Venezuela está aquí en términos geográficos y vamos a hablar sobre esto. Y déjeme empezar con Stenif. ¿Cómo es hacer periodismo en Caracas? ¿Qué pueden decir? ¿Qué no pueden decir? Una ciudad controlada en parte por el establecimiento, digamos, por Guardia Nacional, Ejército, etcétera, pero también controlada por esos escuadrones de la muerte que hay ahí, por organizaciones armadas, por todo tipo de organizaciones ilegales que controlan barrios, controlan zonas. ¿Cómo es hacer periodismo allá en Venezuela? Francisco, primero pues agradecerte esta invitación, saludando a todos mis colegas queridos y admirados además. Mira, hacer periodismo en Caracas no dista mucho de hacer periodismo en cualquier estado de Venezuela, porque simplemente por el hecho de tener el título ya nos convertimos básicamente en el foco y en enemigos, lamentablemente, del régimen de turno. Sin embargo, te puedo decir que lamentablemente, y digo lamentablemente porque en Caracas quizás tenemos un poco más de difusión cuando somos agredidos, tenemos la posibilidad de tener un poco más de notoriedad cuando somos víctimas de represión o de persecución de algún grupo colectivo o de seguidores, en este caso, del Partido Socialista Unido de Venezuela, cosa que quizás por un tema incluso desde algo vital como la conectividad se retrasa mucho más en otros estados de Venezuela. Y te pongo un ejemplo. Acá en Caracas, por ejemplo, no sufrimos los cortes eléctricos que pueden sufrir en el Táchira o en el Zulia o en otros estados de Venezuela. Entonces, hasta eso significa un obstáculo más para el ejercicio del periodismo. Se tarda muchísimo más informar desde el interior que desde Caracas. Pero sin duda alguna en Caracas ocurre un fenómeno, quizás también en otros estados de Venezuela, pero aquí está muy marcado, el tema de los territorios. Aquí, por ejemplo, el municipio Libertador, que es propiamente Caracas, hay zonas en que ellos dicen nosotros somos los dueños de este territorio y aquí no pueden pisar los escuálidos. Te hablo de los alrededores de los poderes públicos, donde está ubicado el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Educación, uno de los hospitales que además sufre una crisis tremenda, que es el Hospital JM de Los Ríos. Regularmente una actividad normal, como te puede significar a ti ir a cubrir una pauta, una protesta del personal de salud, ya tú ves el movimiento extraño de personas que sin duda alguna ya tú les ves el cartel, este hombre es un colectivo, y empiezan a tomarte fotos, empiezan a grabarte, incluso los que son un poco más osados se acercan a ti, te piden los datos y te preguntan qué estás haciendo allí, para qué medio trabajas. Entonces, desde la persecución hasta lugares donde definitivamente nosotros no podemos entrar a grabar, como por ejemplo el 23 de enero, tú puedes ir como civil y puedes grabar si estás de encubierto, pero tú no puedes sacar una cámara libremente a hacer el ejercicio, a pesar de que es un punto más de la ciudad, pero eso es un territorio básicamente de personas ligadas al gobierno, entonces obviamente corres mucho más peligro. ¿Y qué puedes decir y qué no puedes decir, mejor dicho? ¿Te toca generarte una autocensura brutal?
Mira, en este momento no, pero bueno, yo duré muchísimos años, básicamente la mitad de mi carrera, trabajando en Globovisión, y habían términos, por ejemplo, términos básicos. Aquí hubo la época cuando en Venezuela sufrió los grados más altos de escasez de productos. A nosotros nos daba mucha risa lo interno del canal, porque, por ejemplo, una palabra como escasez, que es normal si no hay harina de maíz precocida, si no hay azúcar, si no hay papel higiénico, bueno, el término más sensato y más correcto y más puro de decir es escasez. Entonces, por ejemplo, Conatel, que es el organismo que regula los medios en Venezuela, te obligaba a decir tonterías como, por ejemplo, ausencia de productos en los anaqueles, sí, que es lo mismo, pero disfrazabas la palabra escasez. Entonces, cuando tú empiezas a ver que ese tipo de episodios se convierten en normal, te das cuenta lo mal que estamos, porque tú mismo, por tratar de cuidar tu pellejo, de cuidar a tu familia, y lo confieso, Francisco, sin ningún tipo de complejo, yo muchas veces me he limitado a escribir un simple tweet, porque en el momento en que lo voy a escribir, lo puedo escribir en un tono correcto, y eso puede significar que me toquen la puerta. O que se metan con mi familia, porque además aquí ocurre un fenómeno. Muchísimas veces tú, por ser una figura pública, puedes tener un blindaje que al final, si te quieren atrapar, te atrapan, no importa lo pesado que pueda ser. Pero tú tienes una especie de blindaje. Pero ¿qué pasa? Te han agarrado, por decir, el lado flaco y pueden ir contra tu familia, contra tu vivienda, contra tu vehículo, contra cosas que realmente te importan. Entonces, lamentablemente, somos víctimas en ocasiones, en mayor o menor medida, pero yo creo que todos acá en algún momento nos hemos tenido que guardar cosas por evitar el peligro, porque te soy completamente sincera, a mí me persiguen hoy y yo creo que no puedo, no tengo ese nivel de inmediatez o de contacto con gente como para irme por una trocha, por ejemplo, que sería como lo más extremo, que lo han vivido nuestros colegas, muchísimo, que se han tenido que ir del país de un momento a otro dejando a su familia atrás porque pusieron un titular que a alguien del gobierno no le gustó. Entonces, términos tontos, desde esos términos tontos, Francisco, hasta informaciones que hemos tenido que compartir con colegas de afuera para no exponernos nosotros, eso lo tienes que hacer muchas veces para cuidarte, porque ciertamente las alarmas se encienden y hay momentos en que estás mucho más expuestos que en otros. Carla, tú estás en el oriente, tú estás en una zona, digamos, donde no tienes esa misma protección, no hay tanta visibilidad de lo que pasa en Puerto Ordaz y en esa zona. ¿Te toca limitarte aún más por esa fragilidad de la situación geográfica? Sí, por supuesto. Yo estoy al sur de Venezuela, muy cerca de Brasil, Guyana. Bueno, se puede por Delta Macuro, se puede ir a Trinidad y Tobago. O sea, estamos en una zona bastante que siempre ha sido fuerte y delicada. Pero siempre hago el hincapié en que la frontera de Táchira con Colombia y Bolívar con Brasil son totalmente distintas, igual de movidas, pero tienen una dinámica muy distinta, que por cierto, en el año 2019, cuando hubo lo de el intento de ingreso de la ayuda humanitaria y la matanza de los indígenas y todo lo que pasó en este lado de Venezuela, por supuesto que tuvo una relevancia y tuvo cobertura, pero no fue una cobertura tan grande como lo que estaba pasando en la frontera Táchira-Colombia, porque evidentemente pues allí había muchísimos más medios de comunicación. Estamos hablando que el sur de Venezuela, bueno, es selva, estamos a 6-7 horas de la selva tupida. Estamos muy cerca del Parque Nacional Canaima, de todo lo que es la Gran Sabana, y esto se presta precisamente a esa soledad, ¿no? A un espacio geográficamente que es muy grande y que estás en medio de la nada. Y por eso precisamente es que esta zona es tan ruda, porque aquí es donde ellos forman o crean el llamado arco minero del Orinoco. Ahí te quería preguntar eso. ¿Tú puedes cubrir y sacar información de cómo el ELN, las FARC están controlando el arco minero? ¿Te da miedo hacerlo? ¿Cómo puede uno? Porque uno sabe que en el arco minero están muchas organizaciones ilegales dedicadas a eso. ¿Cómo manejas esa fragilidad y ese temor?
Bueno, en mi caso, desde 2014-15, Puerto Ordaz fue una ciudad muy tranquila siempre. De hecho, podía pasar cualquier cosa en Venezuela y Puerto Ordaz era como que estábamos en Suiza, aquí no pasaba nada, aquí no había nada. Por supuesto, una que otra protesta, pero en el año 2000, después de 2013-14, esto fue un boom, fue algo que nadie se esperaba. Fue, como te digo, un masterclass muy rápido de hacer periodismo de guerra, porque esto realmente se convirtió en una ciudad patas arriba, donde pues había vandalismo, habían estudiantes heridos, colegas golpeados, mujeres, hombres. La maestra de mi hijo en el colegio, una maestra, fue arrastrada por el piso con la fuerza de una ballena. Ballena aquí le llaman a los camiones que tienen agua y lanzan para dispersar a la multitud cuando está manifestando. Entonces, claro, todo esto fue creando como un aprendizaje rápido, ¿no? Y ese autocuidado como periodista. Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y a través de quién? Y evidentemente hay cosas que yo directamente no saco. Hay cosas que de aquí, del Estado Bolívar, salen a través de otros colegas, de otros medios, de organizaciones también de la sociedad civil. Y a raíz pues, de todo esto, en el 2017, yo tengo mi fundación, se llama Fundación Lucelia, que trabaja todo lo que es derechos humanos. Entonces, te podrás imaginar, tengo por un lado el periodismo, por otro lado los derechos humanos, y entonces, claro, son testimonios muy rudos, muy crueles, muy, ¿qué te digo? Algo que yo jamás pensé vivir, ni escuchar, ni ver, y pues uno va creando sus metodologías de hacer llegar la información al lugar adecuado, a los organismos adecuados, y de cuidar que llegue la verdad también, porque muchas veces en el camino todo se tuerce y eso hay que tener mucho cuidado porque Venezuela está muy polarizada, demasiado polarizada en todo sentido. Entonces hay que cuidar uno como periodista que las cosas lleguen todos los puntos de vista de una misma situación, porque ese es nuestro deber. Carla, y la presencia del ELN y de las FARC, se siente en esa zona, se siente en todo el arco minero. Un secreto a voces, es decir, yo no he visto ninguno ni he hablado con ninguno, pero hay mucha gente que vive en zonas rurales, en zonas alejadas, en zonas que están, digamos, bastante alejadas de acá de Puerto Rico, que sienten miedo. Hay organizaciones que han levantado información ya directa de todas las amenazas que han recibido. Hay que tener en cuenta que el Estado Bolívar también tiene muchísima población indígena. Entonces, pues algunas mujeres indígenas han manifestado, como las mujeres que pertenecen a la ONG Guanalerú, ellas han manifestado que sí, que han sido amenazadas, que han sido violadas, que algunas pues las han matado y que se presume por pues, los acentos, cómo hablan y todo eso, que son personas que no son venezolanas. Igualmente, pues las muertes que hemos visto últimamente, donde es muy difícil llegarle a esa información, es decir, todo es hermético, te pone en peligro, entonces hay que ir con mucho cuidado, investigando, preguntando. O sea, uno termina siendo como, no sé, un 007 porque es increíble todo lo que hay que hacer para protegerse uno, proteger a la familia, tener la verdad en la mano, decir, bueno, aquí tengo las pruebas, esto sí es así, pero sí, sí el arco minero, siempre digo que es como una especie de cáncer. Él está muy lejos, está allá en la sabana, en la selva, pero se ven las consecuencias, van creciendo cada día más. Te puedo decir que, por ejemplo, un día estaba con mi familia caminando en un mall de aquí de Puerto Ordaz y vimos a 3 personas armadas, fuertemente armadas, con armamento de guerra, caminando 3 personas por un centro comercial donde había mujeres, niños, ancianos, o sea, personas que van a un centro comercial normal. Y allí pudimos ver, nos llamó la atención estas personas
Luego, cuando averiguamos y preguntamos, nos dijeron, mira, eran unos mineros que vinieron a comer a un restaurante y ellos cerraron el restaurante y bueno, comieron y después se fueron. Entonces es una cosa increíble de estas que uno ve en las series, ¿no? Y uno dice, wow, es increíble que esto esté pasando, es increíble que a cada rato te llegue una imagen de una persona decapitada, de una persona que le sacan los ojos. O sea, estas son cosas que realmente no se vivían en el Estado Bolívar y son cosas que impactan y que sobre todo lo que preocupa mucho es la normalización de todas estas cosas. O sea, ya la gente en los barrios te habla, bueno, sí, decapitaron 2, por ahí, aquí le dicen se comió la luz, cuando alguien hace algo contrario a lo que establecen estas bandas y estos grupos armados, ¿no? Entonces, gente, por ejemplo, estos grupos en discotecas lanzando billetes con mujeres, cosas así que tú dices, no, pero no puede ser que esto esté pasando. O sea, yo veo en la televisión, en películas, son cosas que nos está pasando en el Estado Bolívar, eso y mucho más. Lenin, tú estás en un estado, en el Zulia, donde la oposición acaba de ganar de manera muy importante, pero es un estado fronterizo con Colombia, fronterizo con, que es un lugar de paso de infinidad de, digamos, de narcotráfico, etcétera. ¿Cómo haces periodismo tú en el Zulia? ¿Cómo te toca protegerte? ¿Qué tan libre eres de decir todo lo que quieres? Bueno, no mucho. Hay que ser muy cuidadoso por varias razones. Principalmente, la presencia de la guerrilla en nuestro estado no es nueva. Lo que pasa es que en los últimos 10 años se ha consolidado la presencia de la guerrilla. ¿De qué forma? Ellos han tomado espacios, se han posesionado de actividades inherentes a la vida social. Por ejemplo, en el municipio Jesús María Semprún, el sector comercial, mucho de ese sector comercial tiene relación con la guerrilla y con el narcotráfico. La actividad del narcotráfico hace sobrevivir a ese sector comercial y de hecho en Casigua del Cubo, en esa población, hay comercios que tú no los ves en ciudades como, por ejemplo, que tengo yo, aquí en Maracaibo. O sea, comercios altamente dotados, desarrollados con climatización, con una serie de cosas, y uno dice, ya, pero ¿cómo sucede esto en un pueblo? Y uno empieza a ver cómo precisamente la presencia de ese dinero inherente al narcotráfico ha ocasionado que estos comercios se hayan desarrollado. Por supuesto, esos temas son prohibidos, no se puede decir nada. Existe una cosa que le llaman el toque. ¿El toque qué significa? Es una persona que de repente te llega y te dice, tú estás conversando con alguien sobre el tema, bueno, mira, no, la guerrilla, y viene otra persona y escucha. Esa persona que escucha le cuenta a la gente de inteligencia que está en el pueblo, ya sea guerrilla o ya sea de los caquetos, de estos grupos, y le dice, mira, fulano de tal está hablando más de lo que no debe. Entonces te llegan y te tocan, por eso le llaman el toque, te tocan el hombro, y en ese toque te pueden advertir, te pueden llevar y darte unos golpes para advertirte aún más fuertemente, o simplemente te desaparecen. Cuando actúa la guerrilla, cuando hace la guerrilla, hace el toque, regularmente advierte la primera vez. La segunda vez, si se traga la luz, como dice Carla, si se traga la luz, ese hombre no la vuelve a contar, lo hacen ir. Y si regresa, lo matan. Así de sencillo. La guerrilla es un poco más permisiva y más tolerante en cuanto a ese tipo de conversaciones. Los narcotraficantes y los grupos criminales no. Ellos sí llegan y cuando amenazan para matar, matan. En el norte, en el municipio insular Padilla, hay una presencia enorme de grupos y organizaciones criminales muy relacionadas con el narcotráfico. Y esas bandas y esos grupos, que muchos de ellos tienen, y en muchos de ellos hay participación de gobierno, actúan generando temor y la gente no habla. Fíjate, en el municipio insular Padilla, allí han ocurrido incursiones, masacres, asesinatos selectivos, y de eso, primero, mucho de eso no se da a conocer
porque muchas veces nosotros no nos enteramos. Y segundo, la amenaza es tal que la gente no denuncia. O sea, es una situación tan terrible que, por ejemplo, en el día de las elecciones regionales, un día antes de las elecciones regionales, los testigos y los que iban a participar para las elecciones del lado de la oposición le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, si van mañana, los matamos. Nadie fue. Por supuesto, no ganó el candidato opositor. Ya a las 10 de la mañana tuvo que dejar el municipio de Sural Padilla porque lo estaban buscando para matarlo. Entonces, fíjate la enorme participación y presencia de estas organizaciones criminales, guerrilla, AMPA organizada, organizaciones criminales muy bien estructuradas, que trabajan en coordinación y que tienen participación en muchos aspectos de la vida social acá en el Zulia. En esa laguna tenebrosa de criminalidad, ¿cómo manejas tú la información? ¿Qué puedes decir? ¿Cómo funcionan tú y otros periodistas que ven lo mismo y dicen, uy, ¿cómo haces? Mira, por lo menos tema narcotráfico, tema guerrilla, es realmente difícil abordarlo, porque es realmente complejo ubicar fuentes. O sea, una vez, cuando hice sobre el tema del toque, hablé con unos productores agropecuarios y uno de ellos me estaba hablando. Y estuvimos conversando y el hombre me habló, me dio todos esos detalles en relación al toque. Y yo dije, bueno, voy a montar una nota sobre eso. Como a los 15 minutos me llegó el mismo hombre que yo había entrevistado, me dice, mira hermano, me acaban de tocar. Si tú sacas esa nota, me matan. Yo dije, no, bueno, olvídalo, yo voy a obviar tu entrevista. O sea, fíjate el grado de control. O sea, estos tipos tienen, tienen una inteligencia muy bien estructurada y distribuida en todo el estado. O sea, en los municipios del sur del lago, nadie sabe quién es quién. Tú puedes ser que te consigas a un tipo que de repente trabaje con los carquetos o que de repente trabaje con la guerrilla y no puedes saberlo. No tienes la certeza, pero simplemente mucha gente dice, no, ya mejor no hablo, porque si hablo, se va a dar cuenta de que yo estoy hablando y voy a pagar el precio, ya sea un toque o ya sea que me maten. Bueno, y Gustavo, tú estás en el epicentro del huracán, el Táchira, que como lo dijiste en la entrevista pasada, una parte la controla el ELN, otra parte la controla las FARC, otra parte la controlan los colectivos, otra parte la controla la Guardia Nacional, pero en consonancia con todos. Eso, si Venezuela es una megasomalia, el Táchira es un microcosmos de eso, pero a la N. ¿Cómo haces tu periodismo allá y cómo te proteges? ¿Y qué noticias o qué cosas en el mundo no se ven por cuenta de toda esa criminalidad que hay en el Estado? Francisco, primero, bueno, gracias por la oportunidad de estar en tu programa otra vez. Mira, yo creo que mis tres colegas han resumido de alguna manera episodios que se ven también en Táchira, que también se ven en Apure. Hay que mencionar que Apure también es complicado hacer periodismo en Apure, porque en Apure hay una presencia guerrillera fuerte. Allí convergen prácticamente todos los grupos guerrilleros que desde Colombia se han prácticamente apoderado de los 7 municipios que tiene el estado Apure. Táchira tiene 29 municipios y por lo menos en 15 de esos 29 municipios que tiene Táchira hay presencia de grupos guerrilleros que llegaron desde Colombia. ¿Qué tan complicado es? Bueno, igual de complicado que es hacer periodismo en Maracaibo, o en Puerto Ordaz, o en Caracas. Hemos tenido que hacer una suerte de posgrado rápido, de posgrado express en lo que pudiéramos llamar corresponsalía de guerra. A mí me tocó la fortuna de ser profesor de periodismo durante 27 años en la Universidad de los Andes, y yo le decía a mis estudiantes que teníamos que aprender a hacer periodismo en tiempos de guerra, porque en Venezuela se estaban viviendo tiempos de guerra. Tienes a la guerrilla colombiana, ELN, tienes a la FARC, tienes a las disidencias de la FARC, tienes a la nueva
Marquetalia, tienes grupos de narcotraficantes, tienes bandas criminales, tienes AMPA común, tienes a lo que llaman los pranes, el pranato, que desde las cárceles también pueden hacer muchísimo daño porque tienen cualquier cantidad de delincuentes afuera. Hemos tenido que crear nuestro propio lenguaje. O sea, no solamente tienes que cuidarte de la FARC, del ELN, de la Nueva Marquetalia, del narcotráfico, del AMPA común, de las bandas criminales, de los paramilitares, sino que también tienes que cuidarte de los colectivos, tienes que cuidarte del régimen, de la fiscalía. La fiscalía al servicio del régimen está pendiente de cada palabrita que tú colocas en un tweet o de cada cosa que tú dices en un programa como este para inmediatamente blandir lo que llaman ahora la ley contra el odio. Y entonces, si ellos encuentran que tú dijiste allí dos palabritas, solo dos palabritas que a ellos no les gusta, automáticamente sale una acusación contra ti porque estás instigando al odio o estás instigando a la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que cuidarnos prácticamente de una docena de enemigos que tenemos allí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué palabra utilizo? ¿Cómo la utilizo? ¿De qué manera lo digo? ¿Verdad? Para evitar darle armas a esos 12 enemigos con las cuales ellos puedan actuar contra ti judicialmente, penalmente o, por supuesto, con amenazas como las que exponía mi compañero y colega Lenín Danieri. Entonces, te lo resumo así. Hemos hecho a la fuerza un curso de corresponsales de guerra. Stenif, Caracas es quizás de las zonas más, digamos, por su amplitud y por la visibilidad, donde de pronto se puede hacer un poquito más. Pero déjenme plantearles un temita. Toda la crisis del COVID que estaba pasando, el desastre en los hospitales, esa información no salía. Entonces aquí salían temas como esos, ¿cómo lograban ustedes cubrirlos y que pudieran el mundo conocerlos? ¿Cómo cubres tú a Maduro o a Diosdado? ¿Cómo pudiste cubrir las elecciones? ¿Cómo se maneja eso en Caracas, que es un tanto, no mucho, pero un tanto distinto a lo que pasa en el Táchira, en el Zulia o en Puerto Ordaz? Mira, con respecto al COVID y la crisis hospitalaria, bueno, hay que reiterar y no me voy a cansar jamás de decirlo, el COVID lo que vino a hacer con la crisis hospitalaria fue explotar mucho más, porque el COVID desgraciadamente a Venezuela llegó con hospitales donde tú tienes que llevar desde un algodón hasta una inyectadora. Para cubrir fue muy difícil porque entonces pasamos a otra escala, superamos otro nivel. No era solamente evitar que los periodistas tuviéramos acceso a la información, sino también el personal de salud, enfermeras, médicos, camareros, también empezaron a ser víctimas de persecución si ellos revelaban las cifras. Entonces, lamentablemente, muchos periodistas tuvimos que apegarnos al informe diario que daban desde el régimen. En este caso, muchas veces tuvo como rostro para la vocería Delcy Rodríguez, últimamente lo da el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Entonces teníamos que hacer esas mismas maromas. Si nosotros teníamos acceso a cifras, yo como periodista en Caracas, a pesar de tener quizás un poco más de respaldo, incluso tener las presidencias del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, yo para evitar riesgos pasaba esas cifras a colegas que tengo en el exterior, de medios internacionales, de medios colombianos, de medios en Estados Unidos, para que ellos trataran de romper con ese sesgo que lamentablemente todavía hoy lo hay, porque hoy por hoy el subregistro que se vivió en Venezuela con respecto a las cifras de la COVID no se conoció y quizás no lo conoceremos, porque mucha gente empezó entonces a cerrar el grifo de la información, en este caso la fuente, que eran los médicos, sentían miedo de hablar, porque lamentablemente pues y hubo pruebas de encarcelamiento de enfermeras, de médicos, de incluso estudiantes de medicina, de residentes dentro de los hospitales,
por denunciar las malas condiciones y también por dar cifras que no se apegaban a lo que decían desde el régimen. Y con respecto a otros temas de cobertura, mira, yo creo que en Caracas hemos hecho, como lo decía Gustavo también, redes, ya en Venezuela, creo que ese sí es el común en cualquier parte del país. Ya nosotros lamentablemente no podemos competir con el tubazo o quien informa primero sobre determinado tema. Acá lamentablemente, y no lamentablemente, creo que hay una suerte de fortuna también porque nos protegemos todos unos con otros. Hay una competencia natural, obviamente, entre los medios, pero a la hora de coberturas fuertes, como por ejemplo acá, y eso también se hizo viral, pero lamentablemente nosotros no pudimos tener acceso a fuentes oficiales cuando los tiroteos de la megabanda del Coqui, que sitiaron básicamente a la capital de Venezuela por tiroteos y hubo un desplazamiento, una migración interna y lamentable que hoy, a varios meses luego de esos tiroteos, mucha gente, sobre todo hombres, no han podido retornar a sus hogares porque los resultados que se pidieron o la bandera de decir que nosotros íbamos a acabar con las megabandas criminales de Caracas, eso no ocurrió y lamentablemente mucha gente inocente fue detenida para cumplir con esa cuota mediática o lamentablemente del show que querían hacer desde el régimen diciendo que combatieron a las bandas criminales. Eso lamentablemente nosotros no tuvimos acceso más allá de coberturas de zonas lejanas o pedirle a las personas que nos dejaran entrar a apartamentos para poder grabar desde allí, sobre todo a los periodistas que cubren la fuente de sucesos. Y bueno, ahí también hubo un sesgo. Las personas que se arriesgaron a ir un poco más, colegas, me llega a la memoria ahorita el colega Joan Camargo fue detenido por pasar una línea, o sea, él estaba en esta acera y pasó a la acera de enfrente para tener un mejor ángulo para la foto. Inmediatamente un coronel de la Guardia Nacional lo detuvo por varios minutos y lo obligó a borrar el material. Entonces, como te digo, es muy difícil y lamentablemente pues tenemos que apoyarnos y hacer doble trabajo porque nos apoyamos mucho en videos que pueden circular de las redes sociales, pero la misma desinformación y la misma desesperación del ciudadano hace que divulguen materiales que no son de fechas correctas. Entonces, además de lidiar con protegerte, con no informar más de lo que puedes y no cruzar esa línea o no comerte esa luz, para seguir con el término que usó Carla, tienes que lidiar también con la desinformación, con los fake news, que hacen mucho daño también, pero es porque lamentablemente nosotros en Venezuela, los medios privados o los medios nacionales están completamente con la soga al cuello y ellos van a informar lo que el régimen diga. Y lo que me preguntabas de cubrir a Maduro, a Diosdado o al PSUV, bueno, yo soy persona no grata en cualquier organismo del Estado, yo no puedo entrar a Miraflores, yo no puedo entrar a ruedas de prensa de los ministros, y la cobertura de las elecciones, mira, era como a discreción, era una suerte de ensayo y error o de lotería. Me tocó cubrir, por cierto, al ministro Padrino López, y como lo cubrí hace muchos años cuando era reportera de Globovisión, pues su gente de prensa, la verdad no me puso ninguna traba, pero creo que fue más porque les caigo bien a su gente de prensa, pero yo no puedo entrar a organismos del Estado. O sea, mi nombre figura en varias listas por ahí, no me quieren mucho, Francisco, así que no me arriesgo a pedirles invitación. Pues mire, les cuento una anécdota de Colombia, del año 80 y mediados del 80, cuando mataron a Guillermo Cano, que había una ofensiva muy fuerte del narcotráfico contra el periodismo. Durante mucho tiempo, todos los medios, prensa, radio y televisión, publicaban los mismos informes de investigación del narcotráfico para que no tuvieran, pero exactos, para que el narcotráfico no tuviera una persona a quien matar, sino se diera cuenta que todo el mundo estaba junto. Entonces, eso que ustedes están haciendo de redes es una manera de protegerse. Sí. Lenin, Carla, ¿cómo cubrieron ustedes elecciones o cómo cubrieron ustedes COVID, Gustavo? ¿Cómo? Es que es difícil. Yo pienso que es una ventaja lo que comentaba Stenif, porque ahora, claro, sigue habiendo una sana competencia entre, bueno, yo tengo esto, pero yo siento que hay mucho más apoyo entre nosotros, entre los periodistas, por lo menos aquí en la región nos ponemos de acuerdo, mira, yo no pude ir, bueno, pero tengo esto, entonces
nos estamos apoyando mucho, sobre todo en época de pandemia, que pues aquí hay un plus, Francisco, aquí el plus es que no había gasolina. Te puedo comentar que mi mamá pasó hasta 5 días en una cola para la gasolina, te puedo comentar que un día se desmayó, te puedo comentar que un día le llegó un montón de gente vestida de negro, nada más se le veían los ojos, armados, y le dijeron, aquí ya nadie va a echar gasolina y se van. Y así mismo, cualquier cantidad de historias, el papá de una amiga que murió en una cola para la gasolina porque le dio un infarto, y eso era día tras día tras día. También te puedo decir que se están cumpliendo 22 años del deslave de Vargas, y esta fecha en que no tenemos unas cifras oficiales, esta fecha en que no sabemos exactamente qué cantidad de personas fallecieron, qué cantidad de niños fueron desplazados, niños que desaparecieron, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate tú, en esa época, que apenas comenzaba la llamada revolución, imagínate ahorita, 22 años después, en una época con pandemia, con clausuras de todo tipo, con censura, con una emergencia humanitaria compleja. Imagínate lo difícil que se ha puesto todo, y por eso es que pues le doy la razón a NIF cuando dice que fue como un boom, como que bueno, lo que faltaba, que nos llegara una pandemia para la cereza del pastel en Venezuela del caos, porque realmente todo, mira, te puedo decir, hubo aquí las camionetas Hilux son las que usan los funcionarios, ¿no? A veces tienen placas, a veces están sin placas. Unas camionetas de estas estuvo parada en mi casa por 2 meses, se paraba todas las noches a las 7 de la noche frente a mi casa. Nadie sabe quién es, yo no supe nunca quién era, vidrios ahumados. Es decir, es como decía una amiga psicóloga, bueno, te están mostrando los dientes, pero no te están mordiendo, ¿no? Entonces tú estás así como a la defensiva, ¿no? Pensando, bueno, ¿qué será? ¿Qué me irán a hacer? ¿Qué no me irán a hacer? De lo que sí yo estaba segura es que era amedrentamiento, porque de ser cierta alguna amenaza, algo que quisieran hacer, me hubiesen entrado sin aviso a mi casa y me llevan y me desaparecen. De hecho, tengo amigas ahorita, una colega tuvo que huir, literalmente huyó de Venezuela por una persona, un señor de nacionalidad colombiana. Se presume que él tiene un nombre falso, y bueno, él está haciendo desastre y este señor la amenazó junto con otra persona que está involucrada en unos asesinatos en Caracas durante las épocas de la protesta, y esta persona pues le montaron una cantidad de mentiras a esta periodista increíble, te digo, en 2 semanas, en una cosa que tú dices, o sea, no puede ser. Y así estamos. Entonces estamos ¿Y para dónde se fue? ¿Dónde está? Déjame preguntarte, ¿dónde está esa periodista? Se fue de Venezuela, salió lejos de aquí, tuvo que irse, pero rápidamente, sacando papeles, vacunándose, todo muy rápidamente, porque no, si se quedaba iba a pasar cualquier cosa. Esta gente la perseguía, se paraban frente a su casa, así tal cual como te estoy diciendo, se paran los carros frente a tu casa, pues no te dicen nada, pero ya tú sabes que ahí hay alguien que te está viendo y que no se sabe qué es lo que va a pasar. Y así muchas cosas. Tengo otro colega, una anécdota muy, muy puntual que quiero comentar, que él fue hacia las minas a buscar unos reportajes allá y unas entrevistas, y cuando él llega a la zona minera, que él llega cerca de Tumeremo, le repica el teléfono y él ve que dice teléfono desconocido, número desconocido. Cuando él contesta la llamada, le dicen: hola fulano, ¿cómo estás? Mira, ya vi que llegaste, entraste al pueblo, llegaste en un carro así, blanco, con vidrios ahumados, vienes vestido de azul, queremos que sepas que ya te vimos, ya sabemos que llegaste aquí, tranquilo, puedes hacer tu reportaje, puedes grabar y hacer entrevistas, pero no te comas la luz. Esa es la frase estrella de esta gente. No te comas la luz quiere decir no vayas a decir nada que te ponga en peligro, porque no aparece simplemente, Francisco, o aparece una mano o le mandan la cabeza a la mamá, o cosas tan terribles como esas y tan crudas que ya las hemos visto muchísimas veces acá al sur de Venezuela.
Lenin, cómo es eso en el Zulia? O sea, ¿cómo pudiste tú cubrir las elecciones en el único estado? Bueno, no, el otro estado fue Barinas, pero se lo robaron, donde ganó la oposición. ¿Cómo funciona eso Mira, es difícil. en tu estado? Es difícil porque estas organizaciones o estas bandas, cuando amenazan, muy rara vez dejan de cumplir la amenaza. Con nosotros los periodistas son más cautos porque no les interesa la publicidad o que se dé a conocer, pero sin embargo las amenazas llegan. Muchas veces hay colegas que simplemente sobre ciertos temas no hablan. Yo de verdad hay temas que no toco por razones evidentes, pero aquí no solamente estamos hablando de AMPA o de organizaciones criminales que cuidan sus intereses, estamos hablando de guerrilla, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de carteles de narcotráfico que tienen todo un entramado aquí y que mucha de esa información nos llega a nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer, lo que hacemos básicamente es compartirla con otras organizaciones, porque sacar una información como esa es como dice Carla, o sea, simplemente te asesinan o te amenazan o te hacen ir. O sea, a muchos colegas lo han hecho ir, a otros los amenazan y que bueno, han tenido que bajar un poco la guardia en relación a todo, a la temática que están desarrollando. Aquí el trabajo investigativo no existe, lamentablemente, porque hay un temor constante de toparse con algo que sea fuerte y que le sea perjudicial para estas organizaciones. Hay zonas que uno puede llamar zonas de distensión, como las tenían ustedes en Colombia, tal cual. Hay zonas donde nosotros no podemos pasar y cuando nosotros pasamos, que a veces llegamos a burlar ciertas cosas, o cierta vigilancia de estos grupos de inteligencia, porque ahí participan civiles y militares, ojo, que están pendientes de quiénes son los que entran, porque cuando entra una cara nueva a determinado sector, todo el mundo sabe, no, este no es de ahí. Entonces empiezan a averiguar quién es, de dónde es, pásame una foto, déjame buscarlo, dame la placa del carro, y así te ubican y dan con quién es. Entonces, esas zonas están muy custodiadas desde el punto de vista de inteligencia por estas organizaciones y están pendientes de cuándo vamos, qué hacemos, a quién entrevistamos, con quién nos vemos. Yo hace poco hice un trabajo de investigación y lo manejé, pero muy bajo perfil. Me reuní en casa de las personas, hablaba con casa de familia, llegaba y decía que era un familiar de esa familia que llegaba, nos reuníamos y comíamos. Yo casi ni salí en esos poblados a los que estuve, precisamente por eso, porque estas organizaciones tienen un departamento o un área de inteligencia sumamente desarrollada y les permite ubicar o detectar quiénes son los que están, las caras nuevas que están en determinados poblados. Por ejemplo, yo estuve hablando hace poco con una persona que se dedica a la siembra de cocaína, a la siembra de droga, pero del lado de ustedes, del lado de Colombia, el Catatumbo. Estuvo hablándome un poco de cómo funciona allí, cómo funciona la dinámica, y mucha de la mano de obra es nuestra, venezolana, pero allá no entra cualquiera. Ellos hacen un estudio de quién eres tú, muchos entran recomendados por otros trabajadores, y empiezan a analizarlo, allá va, ¿este quién es? Esta familia fulano, vamos a verlo, estudien, bueno, sí, venga a trabajar, y se ganan sus reales. ¿Qué está pasando con esta dinámica que está ocurriendo, esta dinámica laboral? Que está provocando ausentismo escolar. Hay instituciones educativas que están perdiendo a los jóvenes de entre 14 y 17, 18 años de los liceos y se están dedicando a simplemente raspar coca porque les genera ganancias que simplemente no pueden competir. Yo tengo un amigo que es, él es un padre capuchino, un párroco, de la misión El Tocuco. Y él me decía, mira, Lenín, yo no puedo competir con lo que ofrecen esos delincuentes a mis muchachos aquí. Yo tenía una matrícula de 50 internos que yo los recibía, los educaba, les daba comida y los graduaba a bachillerato para después conseguirles cupos en las universidades. En la actualidad tiene 15
Me dice, mira, tengo pocos porque yo no puedo competir con los narcotraficantes porque yo no les puedo pagar lo que le pagan ellos. Y eso se repite no solo allí, sino en otros puntos. Y la situación llega a niveles tan inverosímiles, Francisco, que en ciertas áreas del sur del lago, la guerrilla se encarga de la nómina, paga la nómina para que los profesores no se vayan, porque les interesa que los liceos estén abiertos. O sea, es, como te decía, un control total de toda la dinámica social, comercial, que tienen estas organizaciones criminales, que a veces hasta asustan. Yo a veces yo digo, bueno, si en Colombia bueno, tienen 50 años ustedes en guerra, y están en la forma en la que están, no puedo ni imaginarme el grado de penetración nuestro. Y yo me imagino que ustedes, al igual como estamos nosotros, ustedes lo llegaron a vivir en su momento. Esa penetración de estas organizaciones que tienen participación y vida en lo que tú menos te imaginas, Francisco. Ahí está metida la guerrilla. Sí, en Colombia hubo zonas, todavía hay, Arauca es una de ellas, donde existe ese tipo de penetración ya muchísimo menos pero en el año 98, 99, 2000, Colombia tenía muchas partes del país así penetradas. Y agradeciéndoles a ustedes de verdad estar acá y mandar este mensaje de lo difícil que es ser periodista. Ustedes son los héroes. Me conmueve el corazón oírlos a ustedes. Yo que soy periodista de alma, que fui secuestrado por ser periodista, que me tocó irme de Colombia por ser periodista, entiendo lo que están viviendo y por eso cuando hablamos con Gustavo, pues quería que tuviéramos esta reflexión para poderla mover por todo el mundo. Y Gustavo, tú que eres el decano de todos estos muchachos, yo quisiera terminar con un mensaje tuyo hacia el mundo sobre lo que están viviendo, lo que ustedes, que condensara lo que ustedes están diciendo, que el mundo entienda que la libertad de prensa la están matando cada segundo allá en Venezuela y que si no es por héroes como ustedes, esta no se mantendría. Francisco, lo primero es decirte que a pesar de todo este panorama que te ha mostrado Carla, Stenin, Lenín, y que de alguna manera resume pues lo que estamos viviendo todos los periodistas en cada rincón de Venezuela, a pesar de eso que es grave, muy, muy grave, todavía hay muchos periodistas en Venezuela que aquí estamos, aquí seguimos, intentando hacer nuestro trabajo con las pocas armas que tenemos, que son las redes sociales, con el poquísimo internet que tenemos y con todas las dificultades que mis colegas te han dicho. Importante decir que todavía tenemos escuelas de periodismo activas, operativas, abiertas. Es decir, aquí todavía alguien pudiera decir que es una locura, ¿no? Que alguien quiera estudiar periodismo en Venezuela, luego de este panorama que te hemos presentado. Pero sí, todas las escuelas de periodismo que existen en Venezuela todavía tienen gran cantidad de estudiantes, de muchachos y muchachas que están luchando para formarse, para prepararse, porque quieren ser periodistas. Es decir, ni nosotros hemos renunciado a nuestro trabajo, a nuestra labor, pero todavía detrás de nosotros hay una cantera enorme de muchachos de 18, 19, 20 años que está estudiando periodismo, que quiere ser periodista en un país donde hacer periodismo no es absolutamente fácil, como te lo acabamos de expresar. Hacerle el llamado a las naciones del mundo para que ayuden de alguna manera al periodismo venezolano que sufre de persecución, de limitación. Tenemos colegas periodistas presos. El caso de Roland Carreño es un colega periodista que en este momento está preso. Tenemos colegas perseguidos que se tuvieron que ir de Venezuela porque si no se iban, terminaban presos o terminaban muertos. Tenemos menos periódicos en Venezuela. Tenemos menos emisoras de radio. Tenemos menos canales de televisión en Venezuela. Si comparamos lo que teníamos en cuanto a medios de comunicación en 1990
98, cuando estos señores que se hacen llamar revolucionarios y socialistas llegaron al poder, con lo que tenemos ahora en el año 2021, ha habido una reducción de no menos del 60-70% en cuanto a medios de comunicación, periódicos, canales de televisión, emisoras de radio. Todos los días, Francisco, cierran una emisora de radio, cierran un programa de radio, cierran una transmisión, se roban unos equipos de alguna emisora en cualquier parte del país, agresiones de todo tipo que las diferentes organizaciones no gubernamentales han sustanciado. El Colegio Nacional de Periodistas ha sustanciado violaciones y agresiones de todo tipo contra los periodistas. Entonces, lo que nosotros le pedimos al mundo es que no nos olviden, así como tú no nos olvidas y nos estás dando esta gran oportunidad, que el mundo no olvide lo que está pasando en Venezuela, no solamente en materia de libertad de información, de derecho a la información, de libertad de prensa, de ejercicio del periodismo, sino que no olvide que aquí hay todavía una gran cantidad de colegas periodistas que estamos haciendo lo posible y lo imposible para que se sepa fuera de Venezuela lo que nos está pasando. Primero Chávez y luego Maduro han intentado destruir al periodismo venezolano y no lo han logrado. Aquí estamos. Lo han intentado de mil maneras y aquí estamos. Y aquí seguimos y aquí vamos a seguir. Hay varias formas que el gobierno se ha encargado de perjudicar al periodismo de manera directa e indirecta. La manera directa ya lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, que son las amenazas, pero hay otras que son de manera indirecta. La mayoría de las emisoras en este país tienen la concesión vencida. Cuando a una emisora se traga la luz, como dice Carla, el gobierno argumenta de que ya la concesión está vencida y la cierra. Pero no es así. El gobierno no le interesa renovar las concesiones porque quiere tener ese pretexto para en cualquier momento cerrar. Pero hay otra situación más grave. ¿Qué está pasando? Muchos medios de comunicación no tienen el músculo financiero que se tenía antes. Por eso no hay unidad de investigación. Por eso no hay periodistas que regularmente recorren el resto del estado o el país, porque no invierten, los canales no están en disposición de darle dinero a determinado periodista para que vaya a averiguar lo que está sucediendo en otras partes o en otras latitudes, sino los dejan enclavados, ya sea en Maracaibo, ya sea en San Cristóbal, ya sea en Puerto Ordaz, etcétera. Entonces, no hay financiamiento. Por eso es que yo sé que hay organizaciones internacionales que financian la prensa libre independiente. Los periodistas que estamos justo en este momento, que seguimos aquí, en ocasiones recibimos ayuda de organizaciones internacionales que nos permiten hacer proyectos comunicacionales y mostrar parte de lo que está sucediendo. Pero hay muchas cosas que no podemos mostrar por el simple hecho de que no tenemos el músculo financiero. Y esa es otra forma de afectar el trabajo periodístico. Con el tema del combustible lo hicieron, nos restringían el combustible, nos afectan. O sea, han afectado la prensa libre independiente y una de esas formas también de esa forma indirecta, que es recortándolos, perjudicándolos presupuestariamente para que pasen varias cosas. Tú decides y dices, no, mira, yo tengo familia, yo voy a cambiar de profesión o simplemente me voy del país para poder ejercer periodismo de manera libre e independiente. Es una situación bastante difícil y por eso te agradezco mucho que tú muestres o nos permitas mostrar todo lo que está ocurriendo acá en Venezuela con el ejercicio periodístico. Francisco, te voy a contar algo personal que quisiera que todo el mundo escuche. Yo tengo 3 trabajos. Soy independiente de todas las redes sociales, de la situación de derechos humanos, indígenas, y mis reportes de radio salen en el enlace radial informativo de Venezuela a través de Diario La Nación del Táchira, suena a través de toda la frontera venezolana, ¿no? En más de 10 emisoras y todo esto. Entonces, la gente no se podía creer, hace 2-3 meses, tuve un malestar de salud y la gente, bueno, yo misma no lo podía creer, que teniendo 3 trabajos, todo lo que trabajo yo, día y noche, no descanso, no tenía para completar y pagar la consulta del médico, el cardiólogo. Yo tenía descargas de adrenalina, estando en reposo, o sea, estando descansando, las descargas de adrenalina que botaba eran pues muy grandes y mi pulso en reposo estaba en 120.
imagínate tú. Entonces, tuve que recurrir, bueno, varios colegas me apoyaron, dijeron, mira, no, no te rindas, vamos adelante. Y vamos, y entre todos, bueno, nos ayudamos y me ayudaron y fui al médico y me regalaron el tensiómetro y todo esto. Entonces, son cosas que la gente no cree, porque bueno, ven a uno arregladito, uno hoy hace el esfuerzo para verse linda en cámara, para estar con ustedes y todo esto, pero la cruz va por dentro. O sea, la cruz va por dentro, no es fácil, uno no está aquí disfrutando ni nada, y a veces a uno lo felicitan, ¿no? ¡Ay, qué bueno, resististe! Sí, pero es desgastante, Francisco, es realmente, estamos cansados, quisiéramos vivir en un país mejor, y creo que nosotros, lo digo 100%, como Lenín, como Gustavo, damos lo mejor de lo mejor. De verdad aprovecho la oportunidad para decirles lo mucho que los admiro, lo que me inspiran como colegas, para mí es de verdad, es como eso que te sostiene, que te dice, mira, hay que seguir adelante, porque no solo por seguir, sino porque es algo que nos apasiona. Amamos Venezuela, seguimos aquí, no por masoquismo ni por gusto, sino porque amamos a Venezuela, porque mira, han sido muchas las cosas que hemos perdido. Nada más en pandemia yo he perdido 4 tías, no he podido despedirme. Mi ex suegra murió en Brasil, mis abuelos maternos murieron. Mi abuelo fue una persona aquí en Ciudad Guayana que hace más de 50 años fue fundador de esta ciudad. Llegó con extranjeros, italianos, americanos y todos, y entre todos ellos diseñaron una de las ciudades mejor planificadas de Venezuela. Hoy lo que da es mucha tristeza ver, hay más de 60 cárcavas en la ciudad, huecos que se abren, que están a punto de tragarse las calles. Entonces tú dices, ya va, pero, o sea, cuánto dolor el ver ese antes y el después de esta Venezuela. Por eso es que yo sueño con esa Venezuela mejor, pero no nada más me quedo en ese sueño, sino trabajo por eso. Y así como mis colegas, como ustedes, que tanto los quiero y los admiro, lo sé, que día a día nos despertamos y decimos, bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros, y es lo que hacemos. Y eso es importante que lo sepan en todo el mundo. Vino un colega hace poco a España y él decía, yo no entiendo, ¿cómo es que aquí hay unos bodegones, aquí hay una fiesta, aquí está la gente en la discoteca, y volteas y ves a la gente comiendo en la calle, y es eso? Sí, entonces él me decía, yo no entiendo. Yo le decía, no, yo tampoco entiendo, yo que vivo aquí no lo entiendo. O sea, es una brecha tan grande, hay diferencias tan marcadas, que es eso lo que queremos que el mundo sepa, que no es mentira, que el país no se arregló, que sí, evidentemente digamos, estos meses de flexibilización que le llama el gobierno, sí ha habido una leve mejoría, pero no sabemos cuánto va a durar. Esta supuesta recuperación económica que uno ve en el país, esto se debe principalmente a que está pasando algo, o varias cosas. Primero, hay grupos ligados al gobierno y ligados al sector comercial del gobierno que generan muchísimo dinero y tienen ganancias enormes y están creando todos estos comercios. Y por supuesto, por ejemplo, tú puedes ver que en Caracas pueden circular vehículos de alta gama como Audi, como Ferrari. Y pueden pasar por una calle y cruzar en una esquina donde hay una familia recogiendo comida de la basura. O sea, la magnitud, pero eso se debe principalmente a esa situación. Grupos, personas ligadas al gobierno y ligados a estas organizaciones también, que generan tanto dinero que no lo pueden sacar de repente y se lo disfrutan aquí. Aquí sucedió una vez, Francisco, que uno de estos grupos, de uno de estos cabecillas de estos grupos, cerró el puente sobre el lago para que la hija grabara un videoclip. O sea, imagínate tú la magnitud de las cosas bizarras que pasan en Venezuela. ¿Qué porcentaje de venezolanos tienen acceso a esa riqueza, a esa gran riqueza? Yo he oído el 5, el 7, el 3, no sé. ¿Y qué quieres decirle al mundo frente al trabajo que ustedes hacen? Mira, el porcentaje de personas que viven en esa burbuja, la cifra exacta, si te la digo te mentiría, no la tengo, pero yo creo que es muy poca. Yo creo que es muy poca la clase privilegiada y la nueva clase social que nació en chavismo y en madurismo.
Y es justamente esa nueva clase social, que bueno, es vulgarmente conocida como los enchufados, quienes quieren hacer ver que el país se arregló. Este país no se arregló. Basta con que usted vaya con una dolencia a un hospital público para que no lo atiendan. Basta con ver a personas comiendo de la basura, a personas que no tienen, y te hago una referencia, yo no sé cómo es la conversión del peso al dólar, Francisco, pero aquí en Venezuela una enfermera titular que dura 5 años en la universidad y que puede tener posgrado, el salario de una enfermera mensual no sobrepasa los $10. $10. Un maestro con posgrado no sobrepasa el salario de $4 o $5. El que más puede ganar con bonos y algunas primas que todavía perciben en algunos sectores de la educación, lo mismo, no va a pasar de $10 el salario. Entonces, esa burbuja que se ve quizás en medios internacionales, en bodegones, en estos días, Lenín, y tú nombrabas los carros de lujo. Estaba en una cena, que me hicieron una cortesía de invitarme a una cena, y cuando ya casi me iba, una niña que no sobrepasaba los 25 años se fue en un Ferrari. Y yo decía, oye, y ese Ferrari lo rodearon unos niños de la calle vendiendo chupetas porque no tenían con qué comer. Entonces allí tú ves esos contrastes dolorosos, porque realmente es muy difícil y quizás mucha gente que nos ve pueden decir, bueno, Stenin está hablando desde la envidia. No, no es envidia. Nosotros todos hemos sido formados y tuvimos la dicha de que nuestros padres nos dieran educación y nos dejaran el legado de un oficio que no solamente nos apasiona, como decía Carla, sino es nuestra forma de vida. Y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de vivir bien. El venezolano, y lo digo de verdad desde el corazón, el venezolano no es una persona ambiciosa o envidiosa. El venezolano quiere fajarse a trabajar para tener la posibilidad de vivir con lo básico, Francisco. Nosotros hemos pasado temporadas que nos han quitado la dignidad de no tener papel higiénico. Yo siempre pongo este ejemplo y es escatológico, pero que un país no tenga, que una persona no tenga acceso a papel higiénico, creo que ha sido como el colmo, pero no, lamentablemente en Venezuela todavía pareciera que nuestro fondo está mucho más abajo. Pero nuestro papel de periodistas, creo yo, y ojalá ese calificativo que te agradezco mucho, Francisco, que nos los des, de héroes se nos pueda quitar. Nosotros no queremos ser héroes, nosotros queremos ejercer nuestra labor como lo dice nuestra Constitución, como lo dicen nuestras leyes, y que se nos respete. Que el hecho de que nosotros nos paremos en una calle con un teléfono, con un micrófono, no signifique que tú tienes que encomendarte a los santos para que no te pase nada, para que no te roben el teléfono, para que no te metan presa o para que no atenten con nuestra familia. Nosotros queremos salir a la calle y ganarnos el pan como debe ser, con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestro trabajo digno y duro, que no tengamos que depender de la presión del régimen de turno, sino lo contrario, que podamos estar como nos enseñaron en la universidad y que lamentablemente en Venezuela se ha quedado en los libros, a estar en la acera de enfrente, a hacer las preguntas correctas sin que eso signifique que tu vida está en peligro. Yo estoy, y como decía Carla, es un amor profundo, yo creo que hasta enfermizo por el país. Nosotros hemos recibido amenazas, lamentablemente, de muchas maneras, pero a mí yo creo que Dios y ese amor loco que tengo por este país y de algún día, si Dios me bendice con un hijo que nazca en Venezuela, yo creo que ese ha sido el empuje más grande que he tenido para arraigarme y para quedarme luchando, porque padecí el chavismo, padecí el madurismo, lo sigo padeciendo, y ojalá Dios me dé vida y nos dé vida a todos los que estamos aquí, salud para ver. Yo no quiero la Venezuela de antes, quiero una Venezuela mejor, porque la Venezuela de antes nos dejó esta consecuencia que estamos padeciendo ahora, y ojalá podamos ver la luz muy pronto, por el bien de nosotros y por el bien de Colombia, un país además a quien le agradezco muchísimo todos los esfuerzos que ha hecho por los ciudadanos venezolanos que se fueron huyendo de esta crisis, y que ojalá tengamos un mejor porvenir. Y te agradezco de verdad de corazón este tiempo y este espacio y tu preocupación por Venezuela, porque es una ventana que se abre de muy pocas que nos toca atravesar para poder informar lo que pasa aquí. Wow. Gustavo, así como se me pusieron los pelos de punta y casi se salen las lágrimas en nuestra conversación la vez pasada que originó este programa, este final me llena de orgullo y de amor y de cariño por ustedes, por esa profesión, por lo que están haciendo, por lo que sienten,
Qué orgullo haber podido hablar con ustedes. Me siento así de chiquito comparado con lo que ustedes son. Mi Dios los bendiga. Amén. Mi Dios les dé vida. Amén. Mi Dios ayude a cambiar a Venezuela. Y gracias por lo que están haciendo por Venezuela y por la libertad de prensa. Muchas gracias.